Regresamos a Ampliación de Noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, a través de RPP, La Voz del Perú. Le damos la bienvenida al economista Álvaro Espinosa, investigador de GRADE. Muy importante en este momento hacer un análisis de lo que proponen los planes de gobierno, muchos de ellos absolutamente generales e incompletos, hay que decirlo también. Se ha hablado de las calidades en menor y mayor medida que puedan tener las propuestas, pero ¿qué factibles son? ¿Qué cosas se está señalando con cosas concretas, como por ejemplo el tema de los planes de gobierno en relación a la vivienda, a la salud, a la educación? ¿Son viables, no son viables? Están prometiendo, como siempre, ilusiones y no planteamientos que tengan una solución realista. Bueno, hay mucho de eso y lo que ocurre también en la percepción es que, por ejemplo, en una última encuesta se dice que el 75% considera que poco o nada va a mejorar la economía con el nuevo gobierno, por lo que se ve. Álvaro, ¿cómo está? Bienvenido a Ampliación de Noticias. Y mi primera pregunta es, en general, ¿las propuestas económicas de los planes de gobierno hasta ahora conocidos son viables en las circunstancias en las que estamos? Y después ya aterrizamos de manera más concreta. Hola, Mónica, ¿qué tal? Buen día con todos. Bueno, en general, los planes de gobierno están redactados en generalidades, ¿no? Justamente. Y por lo tanto plantean algunas buenas ideas generales, pero su dificultad es en aterrizar en cómo se van a hacer esas soluciones, ¿no? Ese es un tema general, casi para todos los asuntos. Ya. Y en temas específicos, ¿qué es lo más disparatado que se puede haber planteado y que evidentemente no es viable, pero que puede sonar bien a la gente? Bueno, en un tema que es central, ¿no? Y que nosotros trabajamos mucho en GRADE, que es el tema de vivienda, por ejemplo. La gran mayoría de programas lo que proponen es dar agua a la gente, lo cual está muy bien. Todos estamos de acuerdo en que hay que dar agua a la gente que no lo tiene. Pero cuando uno propone que la solución es dar agua, está asumiendo que esas personas han tenido que invadir o ocupar informalmente el territorio, ¿cierto? Es decir, en general los partidos asumen que, bueno, cada uno se las arregla como puede, ocupa el territorio como sea, y por eso tenemos esas ciudades tan caóticas, y luego te voy a traer el agua, te voy a traer la pista, etcétera. Entonces, está muy bien hacer el agua, pero si esa es la única solución, no estamos hablando de una solución. Es más, estamos generando más informalidad. De hecho, el Estado actualmente invierte 12 veces más en remediar los problemas del crecimiento urbano informal que en generar viviendas buenas y formales y asequibles desde el principio. Esto lo que hace es genera incentivos para que los traficantes de terrenos sigan produciendo, ocupando suelo de manera ilegal, informal, lo cual genera más gente viviendo en estas condiciones, lo cual genera más demanda por agua, y entonces el Estado tiene que seguir tratando de remediar estos problemas. En otras palabras, una propuesta planteada de esta manera, que simplemente voy a cerrar la brecha de agua, lo que hace es, en última instancia, generar más brecha de agua. Sí, señor Espinosa, quería preguntarle, tengo entendido que ustedes han establecido que cada año hay 140.000 nuevas familias o grupos familiares que se reúnen y que no disponen en su gran mayoría de una vivienda propia, razón por la cual o invaden o bien se hacinan en el lugar de otros parientes. Sin embargo, veo que vamos camino a un contencioso competencial entre el Ministerio de Vivienda y el Consejo Metropolitano de Lima, según informa Gestión de Hoy, justamente por la voluntad del Ministerio de facilitar la construcción de vivienda social. Habíamos tenido ya otro roce entre varios ministerios y el municipio de Lima por el cambio de la zonificación en Lurín. Por eso quisiera, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué cosa es lo que el Ministerio de Vivienda está defendiendo, en este caso, en dos contenciosos con la Municipalidad de Lima? Bueno, Fernando, los
los casos puntuales tienen muchas aristas y sería un poco aventurado poder analizar cada uno de esos casos puntuales. Pero en general, yo lo que diría es que el Ministerio de Vivienda está trabajando actualmente bastante seriamente y en coordinación con los gremios, con la sociedad civil, etcétera, algunas medidas importantes que definan una política de desarrollo urbano más o menos coherente, que actualmente no existe, y sobre todo que promueva el desarrollo de vivienda de interés social. Por otro lado, dentro de este paquete de normas, está justamente ordenar todo este problema de las competencias. Actualmente, ¿quién define por dónde crece la ciudad o cómo crece la ciudad? El municipio distrital, pero también tiene que ver el municipio provincial, pero también tiene que ver el Ministerio de Vivienda. Entonces es una especie de caos, es un sistema sin predictibilidad, donde nadie sabe por dónde vamos a crecer, donde el inversionista no sabe dónde puede invertir, donde las familias no saben dónde buscar, y al final el resultado es lo que vemos ahora, que es que más del 90% de expansión urbana en el Perú desde inicios del siglo es informal, más del 90%, es decir, la gran mayoría, ¿no? Casi no se produce vivienda formal asequible en el Perú, justamente en parte por este problema de la falta de definición de competencias y de tener reglas claras. Señor Espinosa, justamente con respecto a la pregunta inicial que le hizo Mónica sobre los programas de gobierno, en el análisis que se ha hecho respecto a la construcción de más viviendas, ¿cuál es el plan que enfoca este tema con más prolijidad, con más énfasis? Bueno, mire, no quisiera hacer una lista de los 18 planes. No. En general yo le diría que ningún plan desarrolla el tema de vivienda al detalle, ¿okay? Pero varios mencionan el tema que se necesita producir más vivienda social. Ahora, decir que se necesita producir más vivienda social es algo en lo que todos estamos de acuerdo, ¿cierto? El problema es cómo, ¿no? Y en eso es donde fallan básicamente todos los planes. No quiere decir que no tengan algún plan, alguna idea por ahí de cómo hacerlo, pero no está plasmado en el plan. O sea, no hay una estrategia definida en los programas de gobierno. Así es, no hay estrategia definida, hay sobre todo generalidades. Es un tema, el tema de vivienda es un tema que no está en el centro de la agenda probablemente de ningún partido, por lo menos a partir de sus planes de gobierno. Claro, lo que pasa que en términos electorales, y ya simplemente termino con este comentario, vender ilusiones es lo más fácil. Sí. El tema es que de dónde sale el dinero, cómo sale el dinero, cómo se respetan las normas entre la necesidad y una economía social de mercado, y etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde la gente, que lamentablemente nosotros también no tenemos un conocimiento especializado. Cuando uno dice, ¿quieres una casa propia? ¡Qué maravilla! ¿Quién no la quiere? Y ahí está el problema de fondo. Le agradecemos mucho a Álvaro Espinosa, primero por el trabajo que hacen en Grade, y seguir diciéndole a la gente exactamente, por lo menos, quién puede tener los planes un poco más serios o viables, ¿no? O sea, viables, porque ese es el asunto también, y dónde o cómo se podría aterrizar, y tendremos seguramente oportunidad para hacerlo más adelante. Muy gentil. Señor Espinosa, vamos a esta pausa de esta hora en Ampliación de Noticias.